La millonaria se disfrazó de mesera y pidió trabajo en su propio restaurante, pero la manera en que fue cruelmente humillada la dejó en lágrimas de asombro. Me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal. Muchas gracias. Sofía Hernández nunca había visto su vida desde el prisma de aquellos que la rodeaban. Era heredera de una cadena de restaurantes que marcaba tendencia en el mundo gastronómico. Una mujer de 29 años que parecía tenerlo todo: inteligencia, elegancia y una fortuna que muchos envidiaban. Pero ese lujo que la rodeaba no bastaba para acallar la sensación de vacío que se apoderaba de ella cada noche al regresar a su mansión solitaria. Esa tarde, mientras hojeaba informes financieros en su amplia oficina con paredes de vidrio que ofrecían una vista inmejorable de la ciudad, un sobre marrón llamó su atención. No tenía remitente. Intrigada, Sofía lo abrió con cuidado y encontró una carta escrita a mano. La letra era apresurada, casi desesperada, y comenzaba con una frase que le heló la sangre. Señora Hernández, ¿sabe usted lo que realmente ocurre en su restaurante principal? La carta describía abusos constantes hacia los empleados, humillaciones públicas, horas extras no pagadas y un ambiente laboral tóxico creado por Roberto, el gerente general. Nos tratan como si no valiésemos nada, decía en otro párrafo. Lo que más inquietó a Sofía fue la última línea. Si esto continúa, su restaurante estará condenado. Junto a la carta, había una fotografía borrosa de dos hombres en lo que parecía ser una oficina. Uno de ellos entregaba un sobre al otro. La imagen era lo suficientemente nítida para identificar que uno de los hombres era Roberto. Sofía dejó caer la carta sobre su escritorio, sintiendo como una oleada de emociones conflictivas la invadía. ¿Podría ser cierto todo lo que decía? Durante años, había confiado en Roberto como el administrador estrella, alguien que había llevado al restaurante al éxito. Pero ahora, esta sombra de duda nublaba su confianza. Decidió no actuar impulsivamente. Necesitaba respuestas, y la única manera de conseguirlas era viendo la realidad con sus propios ojos. Esa noche, en el salón de su casa, Sofía se miró al espejo durante largo rato. Su reflejo mostraba a una mujer impecable, con un cabello perfectamente peinado y vestimenta de lujo. ¿Qué saben ellos de mí?, murmuró, pensando en los empleados que, según la carta, estaban siendo maltratados. Recordó sus propios orígenes humildes, las dificultades que su madre enfrentó para abrir el primer restaurante que, con el tiempo, se convertiría en una cadena de éxito. Finalmente, tomó una decisión. Se infiltraría en su restaurante como una empleada más. Cambiaría su apariencia, adoptaría un nombre falso y descubriría la verdad desde adentro. Su mente trabajaba rápido, pensando en cómo llevar a cabo el plan sin levantar sospechas. A la mañana siguiente, Sofía despertó antes del amanecer. Con manos temblorosas, tomó unas tijeras y cortó su cabello en un estilo sencillo. Luego, aplicó maquillaje para ocultar su piel perfecta y usó ropa modesta que había guardado de su adolescencia. Cuando terminó, apenas podía reconocerse. Había dejado de ser Sofía Hernández y se había transformado en Clara López, una mujer cualquiera en busca de trabajo. Días después, Sofía llegó al restaurante en medio de la agitada hora del almuerzo. A pesar de ser la dueña, nunca había pisado el lugar como cliente común. Desde el momento en que cruzó la puerta, se sintió abrumada. Las risas y murmullos de los clientes contrastaban con las expresiones cansadas de los meseros, que se movían de un lado a otro en un frenético intento por cumplir con las órdenes. ¿En qué puedo ayudarte?, preguntó una mujer mayor en la recepción. Era Camila, la encargada de los horarios. Sofía explicó que estaba buscando trabajo, mostrando un currículum falso que había creado para su misión. Camila la miró con sospecha, pero al final la llevó a la oficina del gerente. Roberto la recibió con desdén. Era un hombre corpulento, con una voz autoritaria y una mirada que parecía capaz de intimidar a cualquiera. «Espero que sepas lo que haces», le dijo tras una breve entrevista. «Aquí no toleramos errores». Sin más, le entregó un delantal y la asignó al turno de la tarde. Sofía comenzó a trabajar ese mismo día. Desde el primer momento, sintió el peso del ambiente hostil. Los supervisores daban órdenes con gritos, los meseros más nuevos eran tratados como si fueran desechables, y cualquier error, por mínimo que fuera, era castigado con humillaciones públicas. En un momento, Sofía presenció cómo Martín, uno de los supervisores, reprendía a Andrés, un joven mesero que claramente estaba haciendo lo mejor que podía. «No sabes leer una orden simple», gritó Martín, mientras Andrés agachaba la cabeza, incapaz de defenderse. Sofía sintió una mezcla de rabia y compasión. Era la primera vez que veía cómo trataban realmente a su personal, y cada escena que presenciaba la convencía más de que debía intervenir. Esa noche, cuando regresó a su apartamento alquilado, Sofía sacó la fotografía borrosa que había recibido junto con la carta.
La observó detenidamente, tratando de identificar al segundo hombre que aparecía con Roberto. ¿Qué están escondiendo?, murmuró para sí misma. Sin darse cuenta, alguien la estaba observando desde las sombras del callejón frente a su edificio. Una figura oscura encendió un cigarro antes de desaparecer entre las sombras. Sofía apagó la luz de su habitación y se recostó en la cama, pero el sueño no llegó fácilmente. Su mente estaba llena de preguntas sin respuesta. ¿Hasta dónde llegaban los abusos? ¿Qué papel jugaba Roberto en la posible corrupción? Y lo más importante, ¿podría cambiar algo sin arriesgarlo todo? Antes de continuar con la historia, me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal. Muchas gracias. La mañana siguiente, Clara llegó al restaurante unos minutos antes de que iniciara su turno. Había pasado la noche en vela, reviviendo las escenas de abuso que había presenciado y repasando mentalmente cada palabra de la carta anónima. Aunque había visto un lado oscuro del restaurante, estaba convencida de que aún quedaban secretos más oscuros por descubrir. El lugar era un hervidero de actividad. Los meseros corrían de un lado a otro, algunos con bandejas que temblaban bajo el peso de los platos, mientras otros se apresuraban a preparar las mesas antes de que los clientes comenzaran a llenar el salón. Clara intentó mezclarse con ellos, pero el ambiente opresivo era inconfundible. «Tú, Clara, ¿qué esperas? Ponte a trabajar». La voz áspera de Martín, su supervisor directo, resonó en el aire. Era un hombre de unos 40 años, con una complexión delgada, una mirada gélida y una sonrisa que no transmitía amabilidad. La llevó hacia las mesas más complicadas, aquellas en las que los clientes parecían especialmente exigentes. «Aquí no hay lugar para errores, ¿entendiste? Si haces algo mal, te lo haré saber», dijo mientras le entregaba un bloc de notas y un bolígrafo. Clara asintió en silencio, pero sus manos temblaban al recibir los utensilios. A lo lejos, notó que algunos empleados la observaban con curiosidad. Andrés, el joven mesero que había sido humillado por Martín el día anterior, le dedicó una mirada fugaz, casi como si intentara advertirle algo. El primer cliente que atendió fue un hombre de traje impecable, con un reloj caro que brillaba bajo la luz del restaurante. «Quiero mi carne en su punto exacto. Ni cruda ni demasiado cocida. ¿Entendido?», exigió con una voz severa, sin siquiera mirarla. Clara anotó el pedido y se apresuró hacia la cocina. En su prisa, chocó accidentalmente con una compañera, derramando parte del agua que llevaba en una bandeja. La mujer, una mesera más experimentada llamada Luisa, le lanzó una mirada de exasperación. «Ten más cuidado, novata. Aquí no tenemos tiempo para limpiar tus desastres». Clara se disculpó rápidamente y continuó trabajando, sintiendo el peso de la hostilidad que la rodeaba. Mientras servía otra mesa, escuchó por accidente una conversación entre Martín y un cliente en la barra. «Todo está bajo control», decía Martín con una sonrisa tensa. «Roberto estará aquí esta tarde para supervisar el envío». Clara fingió no escuchar, pero aquellas palabras encendieron una alarma en su mente. ¿Qué envío mencionaban? ¿Estaría relacionado con la fotografía que había recibido? La tensión aumentó cuando, a mitad del turno, un cliente exigente la llamó con un chasquido de dedos. Clara se acercó rápidamente. «Esto está frío», dijo, empujando su plato hacia ella. «¿Acaso no saben cocinar aquí?». Antes de que pudiera responder, Martín apareció detrás de ella. «¿Cómo es posible que hayas permitido esto? Si no sabes hacer bien tu trabajo, vete a casa», dijo en voz alta, asegurándose de que todos los empleados y clientes lo escucharan. Clara sintió como el calor subía a su rostro mientras las miradas se clavaban en ella. Se obligó a mantener la compostura, pero por dentro, la rabia y la humillación se mezclaban. Andrés, que estaba sirviendo una mesa cercana, intervino con calma. «Martín, fue un error del cliente. Yo puedo encargarme de solucionar esto». Martín lo fulminó con la mirada. «No te pedí tu opinión, Andrés. Mejor concéntrate en no cometer más errores». Andrés bajó la cabeza, pero no antes de dedicarle a Clara una mirada de apoyo silencioso. Horas después, cuando el restaurante comenzó a vaciarse, Clara estaba en la cocina ayudando a limpiar. Su cuerpo estaba agotado, pero su mente seguía activa, intentando descifrar el misterio que había encontrado. Al acercarse al vestidor para recoger sus cosas, escuchó voces provenientes de la oficina de Martín. «Clara no encaja aquí», decía Martín en un tono bajo pero cargado de desconfianza. «Es diferente. No parece del tipo de personas que contratan normalmente». «Deja de preocuparte por eso», respondió Roberto con frialdad al otro lado de la línea. «Si realmente es un problema, ya sabes cómo manejarlo». Clara se congeló, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que estaba arriesgando mucho al infiltrarse en su propio restaurante, pero escuchar aquellas palabras le recordó lo peligrosa que podría volverse su situación. Salió del vestidor con cuidado,
asegurándose de no ser vista. Esa noche, de vuelta en su pequeño apartamento, Clara se sentó junto a la ventana, observando las luces de la ciudad mientras sostenía la fotografía borrosa entre sus manos. Las preguntas no dejaban de atormentarla. ¿Qué relación tenía Roberto con aquel hombre? ¿Por qué Martín comenzaba a sospechar de ella? Y lo más inquietante, ¿hasta dónde estarían dispuestos a llegar para proteger sus secretos? Un sonido repentino interrumpió sus pensamientos. Desde las sombras de la calle, una figura oscura se movió rápidamente, como si estuviera vigilándola. Clara apagó la luz de inmediato y se ocultó detrás de la cortina, pero cuando miró nuevamente, la figura ya había desaparecido. Esa noche, mientras intentaba dormir, juró que no permitiría que el miedo la detuviera. Había empezado este camino para descubrir la verdad, y no descansaría hasta lograrlo, sin importar el costo. La jornada comenzó con el sol apenas asomándose entre los edificios. Clara se ajustó el delantal y entró al restaurante con una mezcla de determinación y cansancio acumulado. Habían pasado solo unos días desde que comenzó su infiltración, pero ya sentía el peso emocional de todo lo que había presenciado. Sin embargo, tenía claro que no podía permitirse flaquear. El ambiente en la cocina era frenético como siempre. Los gritos de los supervisores resonaban entre el ruido de ollas y sartenes. Clara observó a Andrés, que trabajaba silenciosamente en una esquina, con la mirada fija en los platos que preparaba. Su expresión era una mezcla de resignación y agotamiento. ¿Qué haces parada ahí como una estatua? Tenemos mesas esperando. Martín apareció detrás de ella, empujándola ligeramente hacia el comedor. Clara apretó los dientes, pero obedeció. Sabía que enfrentarlo directamente no era una opción si quería mantener su fachada. Durante el turno de almuerzo, las cosas empeoraron. Un cliente exigente ordenó un platillo y, tras probarlo, lo devolvió con desdén. «Esto es inaceptable», dijo, levantando la voz lo suficiente para llamar la atención de las mesas cercanas. ¿Es este el tipo de calidad que ofrecen aquí? Clara intentó calmar la situación, pero antes de que pudiera decir algo, Martín intervino, como siempre, de la peor manera posible. ¿Ves lo que provocas con tu incompetencia?, espetó, señalándola frente a los clientes y sus compañeros. Si no puedes servir correctamente, tal vez deberías buscar otro trabajo. El comedor entero quedó en silencio. Clara sintió como el calor subía a su rostro, pero se obligó a mantener la calma. Andrés, que estaba atendiendo una mesa cercana, dejó lo que estaba haciendo y se acercó. «Señor, creo que este es un malentendido. Permítame solucionar su pedido personalmente», dijo Andrés, dirigiéndose al cliente con una calma que contrastaba con la tensión del momento. Luego se giró hacia Martín y añadió en voz baja: «Martín, puedo encargarme de esto. No es necesario hacerlo más grande». Martín lo fulminó con la mirada. «No necesito que un empleado como tú me diga cómo manejar las cosas», respondió con veneno. Andrés bajó la cabeza, pero Clara pudo ver el destello de rabia contenida en sus ojos. Más tarde, durante su breve descanso, Clara encontró a Andrés sentado en el área de empleados, con la cabeza entre las manos. Se acercó lentamente, dudando si debía decir algo. «Gracias por intentar ayudarme allá afuera», dijo en voz baja, rompiendo el silencio. Andrés levantó la mirada, sorprendido, pero solo asintió. «No lo hice solo por ti», respondió, soltando un suspiro pesado. «Esto pasa todo el tiempo. A veces pienso que tal vez debería irme, pero no puedo permitírmelo. Tengo una familia que mantener». Clara notó el cansancio en su voz, pero también algo más profundo. Una resignación que solo nacía después de años de soportar algo que parecía inquebrantable. «¿No hay forma de mejorar las cosas?», preguntó ella, con cuidado. Andrés soltó una risa amarga. «¿Mejorar? Martín no cambiará. Roberto tampoco. Aquí, los que se quedan, lo hacen porque no tienen otra opción. Y los que intentan luchar contra ellos, terminan perdiendo más de lo que ganan». Antes de que Clara pudiera responder, Luisa entró al área de descanso y los miró con impaciencia. El descanso terminó. «Regresen al trabajo antes de que Martín venga a buscarlos». De vuelta al comedor, Clara comenzó a notar los pequeños detalles que antes se le habían escapado. Las miradas furtivas entre los empleados, los murmullos apagados cuando pasaban cerca de los supervisores, el miedo tangible en el aire. Se preguntó cuántos de ellos tenían historias similares a la de Andrés, y cuántos habían perdido ya la esperanza de que las cosas pudieran cambiar. Mientras atendía una mesa, una voz familiar llamó su atención. Era Roberto, que acababa de entrar al restaurante. Su presencia era como una nube oscura que cubría el lugar. Los supervisores se enderezaron inmediatamente, adoptando un aire de falsa profesionalidad, mientras los empleados evitaban cruzar miradas con él. Roberto recorrió el restaurante con una expresión fría y calculadora.
Se detuvo cerca de Andrés, quien accidentalmente dejó caer un vaso mientras servía una mesa. Roberto se giró hacia él, con una sonrisa que no transmitía ninguna calidez. «Parece que tienes problemas para hacer incluso lo más simple», dijo con voz calmada, pero cortante. «Tal vez deberías reconsiderar si este trabajo es para ti». Andrés apretó los puños, pero no dijo nada. Clara, que observaba desde una esquina, sintió una oleada de indignación que casi la obligó a intervenir, pero se contuvo. Sabía que exponerse en ese momento sería un error. Más tarde, mientras Clara limpiaba una mesa, notó algo extraño. Un hombre de aspecto elegante estaba sentado cerca de la barra, hablando en voz baja con Roberto. Aunque intentaban mantener un perfil bajo, Clara logró escuchar parte de su conversación. «El próximo envío está listo. Asegúrate de que no haya errores esta vez», dijo el hombre, deslizando un sobre hacia Roberto. Este lo tomó rápidamente y lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. Clara continuó con su trabajo, fingiendo no haber visto nada, pero su mente estaba en marcha. ¿Qué era ese envío del que hablaban? ¿Estaría relacionado con la fotografía que había recibido? Cuando terminó su turno, Clara salió del restaurante con un nudo en el estómago. Sabía que estaba acercándose a algo grande, pero también sentía que el peligro aumentaba con cada paso que daba. De camino a su apartamento, revisó mentalmente los eventos del día. Roberto y Martín no solo eran tiranos con los empleados, sino que parecían estar involucrados en algo mucho más turbio. Clara sabía que necesitaría pruebas concretas antes de poder actuar, pero cada día que pasaba en aquel lugar la hacía más consciente de la magnitud del problema. Al llegar a casa, sacó la fotografía que había recibido junto con la carta y la miró una vez más. Ahora estaba convencida de que aquel hombre que aparecía junto a Roberto tenía un papel importante en todo esto. Mientras pensaba en cómo descubrir más, una sombra cruzó frente a su ventana. Clara se quedó inmóvil, su corazón latiendo con fuerza. Se asomó con cuidado, pero no vio a nadie. Respiró hondo e intentó calmarse, pero la sensación de ser observada no desapareció. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, una frase resonó en su mente: «Si algo me pasa, asegúrate de que sepan la verdad». Andrés había pronunciado esas palabras antes de salir del área de descanso, y ahora parecían un presagio de que algo estaba por suceder. El amanecer trajo consigo un aire pesado que Clara no podía ignorar. Aunque la ciudad comenzaba a despertar con su ritmo habitual, el restaurante parecía ser un mundo aparte, atrapado en una atmósfera de tensión constante. Clara se puso el delantal, repasando mentalmente lo que había escuchado el día anterior. Roberto y aquel hombre misterioso hablando del próximo envío. Las palabras seguían retumbando en su cabeza, y ahora sabía que debía estar más atenta que nunca. Al entrar en la cocina, notó que los supervisores parecían más rígidos que de costumbre. Sus voces eran más cortantes, y los empleados se movían como si pisaran terreno peligroso. Andrés estaba en su puesto, pero su mirada parecía perdida, como si estuviera librando una batalla interna. «Atención todos». La voz de Martín resonó en el ambiente, cortando el bullicio de la cocina. «El señor Roberto estará aquí esta mañana. Quiero a cada uno en su mejor comportamiento. Si veo a alguien fallar, lo lamentará». Clara notó cómo los empleados bajaban la mirada, incapaces de ocultar el miedo que sentían al escuchar ese nombre. Para ella, Roberto era un rostro familiar, pero ahora lo veía con otros ojos. Sabía que su llegada no era simplemente una visita casual. Había algo más detrás de su presencia. Cuando Roberto finalmente apareció, su figura imponía respeto y miedo a partes iguales. Era un hombre con un porte altivo, de mirada dura y pasos calculados. Entró al restaurante acompañado por Martín, quien lo seguía como una sombra obediente. Los empleados se apresuraron a mostrar eficiencia, aunque Clara podía notar la ansiedad en sus movimientos. Roberto inspeccionó cada rincón del restaurante, deteniéndose de vez en cuando para hacer comentarios que parecían inofensivos, pero que contenían un tono de amenaza implícita. «Espero que todo esté funcionando como debería», dijo mientras pasaba junto a la barra, dirigiéndose a Martín. «Por supuesto, señor. Todo bajo control», respondió Martín con una sonrisa forzada, claramente ansioso por agradar. Clara mantuvo la cabeza baja, concentrándose en su trabajo, pero sus oídos estaban alerta a cada palabra que intercambiaban. Durante una de sus rondas, Roberto se detuvo frente a Andrés, quien acababa de servir una mesa cercana. Sin previo aviso, señaló un pequeño derrame en la bandeja que llevaba. «¿Es así como trabajas?», preguntó Roberto con una calma que resultaba aún más intimidante. «No me sorprende que este lugar tenga problemas si este es el nivel de profesionalismo que ofrecen». Andrés apretó los labios, claramente conteniendo las palabras que quería decir. Clara, desde la distancia, sintió una mezcla de indignación y empatía. Quería intervenir,
pero sabía que no era el momento adecuado. Más tarde, mientras Roberto revisaba la oficina con Martín, Clara aprovechó un momento de distracción para acercarse sigilosamente. Desde la puerta entreabierta, pudo escuchar fragmentos de su conversación. «Los números no cuadran», dijo Roberto, con un tono de disgusto evidente. «Quiero saber quién está fallando aquí, porque si esto sigue así, tendremos que tomar medidas». «Estoy trabajando en ello, señor», respondió Martín rápidamente. «Pero tengo un par de sospechas. Una de ellas es Clara. Hay algo en ella que no encaja». El corazón de Clara se aceleró al escuchar su nombre. Se inclinó ligeramente para ver mejor. Pero en ese momento Martín giró la cabeza hacia la puerta, obligándola a retroceder rápidamente antes de ser descubierta. Cuando regresó al área de empleados, Andrés la observó con una mirada preocupada. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja. Clara asintió, pero su mente estaba en otro lugar, repasando lo que había escuchado. Poco después, la llegada de un cliente VIP al restaurante desvió la atención de todos. Era un hombre mayor, con un traje impecable y una actitud que exudaba autoridad. Roberto lo recibió personalmente, estrechándole la mano con una sonrisa que parecía casi servil. Clara observó desde la distancia mientras el hombre entregaba un sobre a Roberto. Aunque intentaron mantener la interacción discreta, ella pudo escuchar parte de su conversación. «Todo debe manejarse con absoluta discreción», dijo el cliente en un tono bajo pero firme. «Confío en que no habrá errores». «No se preocupe», respondió Roberto, guardando el sobre en el bolsillo interior de su chaqueta. «Me aseguraré de que todo salga como está planeado». El corazón de Clara latía con fuerza mientras intentaba actuar con normalidad. Sabía que lo que acababa de presenciar era una pieza clave del rompecabezas, pero aún necesitaba más información para entenderlo por completo. Cuando el cliente se marchó, Roberto se retiró a su oficina con el sobre en la mano. Clara sabía que no podía perder la oportunidad, así que esperó un momento en que Martín y los demás supervisores estuvieran distraídos para acercarse a la puerta. Desde el pasillo, alcanzó a ver cómo Roberto revisaba el contenido del sobre y sacaba una pequeña hoja con números y nombres escritos a mano. «Esto no puede salir mal», murmuró Roberto, antes de guardar el papel en un cajón y cerrar con llave. Esa noche, cuando Clara salió del restaurante, la sensación de ser observada volvió a invadirla. Miró rápidamente a su alrededor, pero no vio a nadie. Sin embargo, no podía ignorar la sensación de peligro que crecía con cada día que pasaba allí. Al llegar a su apartamento, sacó un cuaderno y comenzó a anotar todo lo que había descubierto hasta ahora. El misterioso cliente, el envío mencionado por Roberto y Martín, y los números que había visto en el papel. Sabía que estaba acercándose a algo grande, pero también era consciente de que cualquier movimiento en falso podría ponerla en peligro. Mientras escribía, un ruido afuera la hizo detenerse. Se asomó por la ventana y vio una figura oscura en la calle, mirando directamente hacia su edificio. Clara apagó la luz de inmediato, su respiración acelerada. Cuando volvió a mirar, la figura ya no estaba. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, una idea comenzó a formarse en su mente. Si quería descubrir toda la verdad, tendría que arriesgarse aún más. El día comenzó con una tensión palpable en el ambiente. Clara llegó al restaurante más temprano que de costumbre, deseando aprovechar los momentos iniciales para organizar sus pensamientos. Sabía que cada vez estaba más cerca de descubrir la verdad, pero también sentía que el riesgo crecía con cada paso que daba. Mientras ajustaba su delantal, Andrés entró a la cocina con una expresión sombría. Su semblante, que normalmente reflejaba una calma contenida, ahora parecía cargado de preocupación. Clara quiso preguntarle si estaba bien, pero el sonido de Martín entrando en la cocina cortó cualquier oportunidad. «Hoy no quiero errores, ¿entendido?», anunció Martín, paseando la mirada por los rostros cansados de los empleados. Sus palabras iban dirigidas a todos, pero Clara sintió que su mirada se detenía en ella por unos segundos más de lo necesario. La jornada avanzó con el ritmo frenético habitual. Clara corría de un lado a otro, intentando mantener el equilibrio entre atender a los clientes y evitar llamar la atención de Martín o Roberto, que había llegado al restaurante poco después del mediodía. Fue durante el turno del almuerzo que ocurrió el incidente que marcaría el día. Andrés, cargando una bandeja con bebidas hacia una mesa de clientes importantes, tropezó ligeramente y derramó parte del contenido sobre el mantel. El grupo de hombres lo miró con indignación, y uno de ellos levantó la voz. «Esto es inaceptable. Es así como manejan este lugar», exclamó, atrayendo la atención de todos los que estaban cerca. Antes de que Andrés pudiera disculparse, Roberto apareció al lado de la mesa. Su expresión era calmada, pero su tono era cortante como una navaja. «¿Cuántas veces necesitas equivocarte antes de aprender a hacer tu trabajo correctamente?». Andrés intentó explicar lo ocurrido,
Pero Roberto lo interrumpió con un gesto. No me interesan tus excusas. Si no puedes manejar algo tan simple, tal vez no deberías estar aquí. El restaurante quedó en silencio mientras todos observaban la escena. Clara, que estaba sirviendo una mesa cercana, sintió una mezcla de indignación y compasión. Andrés respiró profundamente, como si estuviera reuniendo las fuerzas que le quedaban, y finalmente habló. «Señor, siempre he dado lo mejor de mí en este trabajo», dijo, con la voz temblando ligeramente. «Pero no importa cuánto me esfuerce, siempre encuentro humillaciones. Nunca es suficiente para usted ni para Martín. ¿Qué más quieren que haga?» Roberto lo miró fijamente, con una sonrisa fría. «Quiero que dejes de darme problemas, Andrés. Si no puedes manejarlo, entonces haznos a todos un favor y vete». Andrés apretó los puños y salió del salón, dejando la bandeja sobre la mesa. Clara lo observó marcharse, sabiendo que este incidente podría ser el último golpe que él podía soportar. Al final de su turno, Clara fue al área de descanso y encontró el casillero de Andrés abierto. Dentro, había un cuaderno pequeño que él había dejado atrás. Dudó por un momento antes de tomarlo y abrirlo. En sus páginas encontró dibujos simples de una casa rodeada de árboles y notas escritas con una caligrafía apresurada. «Un día tendré algo mejor para mi familia. Si algo me pasa, asegúrate de que sepan la verdad». Clara sintió un nudo en la garganta al leer aquellas palabras. Andrés no solo trabajaba para sobrevivir, trabajaba para mantener viva la esperanza de un futuro mejor. Sin embargo, también era evidente que estaba llegando a su límite. Más tarde, cuando salió del restaurante, decidió buscar a Andrés. Lo encontró sentado en un banco del parque cercano, mirando al vacío. Se acercó lentamente y se sentó a su lado. «¿Por qué dejaste tu cuaderno en el casillero?», preguntó Clara, extendiéndoselo. Andrés lo tomó con una sonrisa triste. «No tiene sentido seguir soñando», respondió, con la voz cargada de resignación. «Aquí, los sueños solo te hacen más débil. Nadie quiere saber de nuestras vidas, Clara. No les importamos». «Eso no es cierto», replicó ella, intentando controlar la emoción en su voz. «Tú eres importante, Andrés. Si te rindes ahora, ellos ganan. No podemos dejar que eso pase». Andrés suspiró y miró hacia el horizonte. «A veces pienso que lo mejor sería renunciar, pero no puedo. Tengo una familia que depende de mí. Aunque cada día aquí me quita un poco más de esperanza». Clara no supo qué responder. Sabía que él tenía razón en muchos aspectos, pero también entendía que rendirse no era una opción si querían cambiar algo. Antes de despedirse, Andrés sacó una hoja de su cuaderno y escribió algo. Luego se la entregó a Clara. «Si alguna vez encuentras la forma de hacer las cosas diferentes, promete que no te rendirás. Alguien tiene que luchar, aunque yo no pueda». Clara tomó la hoja y asintió, con el corazón pesado por las palabras de Andrés. Cuando él se marchó, ella se quedó en el banco, observando la nota que había recibido. Decía: «La verdad siempre sale a la luz, pero alguien debe sostener la vela». Al regresar a su apartamento esa noche, Clara se sentó junto a la ventana, repasando los eventos del día. Sabía que Andrés estaba al borde del colapso, pero también sabía que no podía permitir que él abandonara la lucha. Si ella quería cambiar las cosas, necesitaba actuar pronto. Miró por la ventana y notó una figura oscura observándola desde la calle. Su corazón latió con fuerza mientras apagaba la luz rápidamente. Cuando volvió a mirar, la figura ya no estaba, pero la sensación de peligro no desapareció. Esa noche, mientras trataba de conciliar el sueño, Clara se prometió a sí misma que no dejaría que el sacrificio de Andrés fuera en vano. El restaurante amaneció bajo una atmósfera pesada, cargada de tensión y susurros apagados. La ausencia de Andrés era evidente para todos. Clara, mientras ataba el delantal a su cintura, no podía dejar de pensar en su última conversación con él y en las palabras que había escrito. La verdad siempre sale a la luz. A lo largo de la mañana, el lugar parecía operar como siempre, pero Clara sabía que algo estaba a punto de cambiar. Después de días recopilando pruebas, observando y soportando humillaciones, había llegado el momento de actuar. El cuaderno de Andrés descansaba en su bolso como un recordatorio de que no estaba luchando solo por ella misma, sino por todos los empleados que habían sufrido en silencio. La aparición de Roberto a media mañana añadió un peso adicional al ambiente. Caminó por el restaurante con su mirada habitual de desprecio, mientras los supervisores se apresuraban a mostrar eficiencia. Clara lo observó desde la distancia, asegurándose de no llamar la atención mientras trazaba mentalmente los pasos que daría ese día. A media tarde, mientras los empleados se apresuraban a atender el turno del almuerzo, Clara aprovechó un momento de caos para escabullirse hacia la oficina de Martín.
Había notado que la llave del cajón donde Roberto había guardado los documentos el día anterior estaba colgada descuidadamente en un gancho junto a la puerta. Con el corazón latiendo con fuerza, tomó la llave y abrió el cajón. Dentro, encontró varias hojas llenas de números y nombres que no tenían sentido a primera vista, junto con una lista de pagos en efectivo que claramente no estaban registrados oficialmente. También encontró un sobre similar al que el cliente VIP había entregado a Roberto. Lo abrió con cuidado y descubrió un cheque firmado por una cantidad exorbitante, dirigido a una empresa desconocida. El sonido de pasos acercándose la obligó a actuar rápido. Guardó todo de nuevo y cerró el cajón justo cuando Martín entraba a la oficina. La miró con desconfianza. ¿Qué haces aquí, Clara? Este lugar no es para empleados comunes. Lo siento, Martín respondió rápidamente. Solo estaba buscando un lugar para guardar las facturas que me pidieron entregar. Martín frunció el ceño, pero no dijo nada más. Clara salió de la oficina con un nudo en el estómago, sabiendo que había sido un riesgo, pero también que tenía lo suficiente para dar el siguiente paso. Al final del turno, Clara esperó a que la mayoría de los clientes y empleados se retiraran. Con una determinación que nunca antes había sentido, se dirigió al centro del restaurante y pidió la atención de todos los que quedaban allí. «Necesito que todos escuchen lo que tengo que decir», comenzó, su voz firme pero cargada de emoción. Los empleados se detuvieron en sus tareas, mirándola con curiosidad y confusión. Martín y Roberto aparecieron desde la oficina, claramente molestos por la interrupción. «¿Qué significa esto?», exigió Roberto, avanzando hacia ella con pasos firmes. Clara levantó la barbilla y lo miró directamente a los ojos. «Significa que ya no puedes esconder lo que has estado haciendo. Significa que tu tiempo aquí ha terminado, Roberto». Los murmullos comenzaron a llenar el restaurante, pero Clara continuó antes de que alguien pudiera intervenir. «Mi nombre no es Clara López», dijo, sacándose el delantal y dejando al descubierto una camisa elegante que llevaba debajo. «Soy Sofía Hernández, la dueña de este restaurante, y durante las últimas semanas he visto de primera mano lo que tú y tus supervisores han estado haciendo». El silencio fue absoluto. Roberto la miró incrédulo, mientras Martín retrocedía un paso, claramente nervioso. Los empleados intercambiaron miradas atónitas, procesando lo que acababan de escuchar. «¿Qué pruebas tienes para respaldar tus acusaciones?», espetó Roberto, recuperando algo de su compostura. Sofía sacó su teléfono y reprodujo un vídeo que había grabado en secreto durante una de las conversaciones entre Roberto y el cliente VIP. En la pantalla, se podía escuchar claramente la mención de un envío y la advertencia de que todo debía manejarse con discreción. También mostró fotos de los documentos financieros que había encontrado en el cajón de Martín. «Esto es suficiente para comenzar una investigación formal», dijo Sofía, mientras los empleados miraban a Roberto con expresiones de incredulidad y creciente enojo. «Pero no necesito esperar a que las autoridades confirmen lo que ya sé. Estás despedido, Roberto. Y tú también, Martín», añadió, dirigiéndose al supervisor. Martín intentó protestar, pero Sofía levantó una mano para silenciarlo. «He visto cómo tratan a mis empleados, cómo los humillan y los explotan. Eso termina hoy. No hay lugar para gente como ustedes en mi empresa». La reacción fue inmediata. Los empleados comenzaron a aplaudir, primero tímidamente y luego con más fuerza. Algunos incluso vitorearon, dejando salir años de frustración acumulada. Roberto, rojo de furia, intentó acercarse a Sofía, pero dos guardias de seguridad que ella había llamado previamente lo detuvieron. «Esto no ha terminado», dijo en un tono bajo y amenazante mientras lo escoltaban fuera del restaurante. Cuando todo terminó, Sofía se giró hacia los empleados, sintiendo un peso inmenso levantarse de sus hombros. «Sé que las cosas no han sido fáciles aquí», dijo, su voz temblando ligeramente. «Pero prometo que, a partir de hoy, todo cambiará. Vamos a reconstruir este lugar juntos, como debería haber sido siempre». La mirada de agradecimiento en los rostros de los empleados, especialmente en los de Luisa y algunos otros veteranos, le aseguró que estaba en el camino correcto. Más tarde esa noche, mientras cerraba el restaurante, Sofía notó una figura familiar acercándose. Era Andrés, quien había regresado tras enterarse de lo ocurrido. Se detuvo frente a ella y le ofreció una sonrisa tenue. «Supe lo que hiciste», dijo, con un tono más ligero del que había usado en días anteriores. «Tal vez haya esperanza después de todo». Sofía asintió, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, las cosas finalmente estaban cambiando para mejor. El restaurante, apenas unas semanas después de la destitución de Roberto y Martín, comenzaba a transformarse en un lugar diferente. Sofía,
junto con un pequeño equipo de confianza, había trabajado incansablemente para implementar cambios que no solo mejorarían las condiciones laborales, sino también devolverían la dignidad a los empleados. Las jornadas aún eran arduas, pero los rostros de los trabajadores comenzaban a mostrar destellos de esperanza. Sofía había reorganizado por completo el sistema de supervisión, contratando a líderes que entendieran la importancia de guiar con empatía en lugar de imponer con miedo. Además, estableció una línea directa y anónima para que cualquier empleado pudiera reportar abusos sin temor a represalias. Andrés, después de mucho dudar, decidió quedarse y formar parte del cambio. Una tarde, mientras supervisaba las mesas, Andrés se acercó a Sofía con una bandeja en las manos. ¿Te diste cuenta de algo?, preguntó, con una leve sonrisa. El ambiente ya no es tan pesado. Todavía falta mucho, pero por primera vez siento que podemos respirar. Sofía lo miró y asintió. A veces basta con dar el primer paso, respondió. Pero este no es solo mi esfuerzo, Andrés. Esto es por todos los que tuvieron el valor de resistir, incluso cuando todo parecía perdido. El restaurante ahora reflejaba el espíritu de sus inicios, cuando la madre de Sofía lo había fundado con la visión de ofrecer no solo buena comida, sino un espacio donde empleados y clientes se sintieran valorados. Para honrar su memoria, Sofía había colocado una fotografía de ella en un rincón especial, acompañada por una placa que decía: «El respeto es el ingrediente secreto de todo éxito». En el transcurso de los días, antiguos empleados que habían renunciado durante los tiempos de Roberto comenzaron a regresar. Uno de ellos, una mujer llamada Elena, se presentó con una carta en la mano. «Esto es para ti», dijo, extendiéndosela a Sofía. La carta contenía mensajes de agradecimiento de varios ex empleados que expresaban su admiración por el cambio que Sofía había iniciado. Algunos pedían volver al equipo, mientras otros simplemente deseaban compartir cuánto apreciaban el nuevo rumbo del restaurante. Sofía leyó cada palabra con el corazón lleno de emoción. La transformación también se reflejaba en los clientes, quienes notaban el cambio en el ambiente. Las críticas en redes sociales comenzaron a mejorar, y el restaurante empezó a recuperar su prestigio. Sofía no solo había salvado su negocio, sino que había logrado devolverle el alma que había perdido. Una noche, mientras terminaban el turno, Sofía reunió a todos los empleados en el comedor. Con una copa en la mano, levantó la voz para dirigirse a ellos. «Quiero agradecerles a todos por quedarse, por confiar y por ayudarnos a construir algo mejor. Este restaurante siempre fue más que un negocio. Es una familia. Y no importa lo difícil que sea, juntos podemos superar cualquier cosa». Los aplausos llenaron el salón, y Sofía sintió que, finalmente, el esfuerzo había valido la pena. Mientras los empleados celebraban, Andrés se acercó a ella con una pequeña sonrisa. «¿Puedo decir algo?», preguntó. Andrés levantó su copa y miró al equipo. A veces, cuando todo parece perdido, alguien tiene que dar el primer paso. «Gracias, Sofía, por ser esa persona». Las palabras de Andrés resonaron en el corazón de todos, y los aplausos volvieron a llenar el salón. Aunque el camino no había sido fácil, aquella noche estaba llena de promesas de un futuro mejor. Más tarde, cuando el restaurante quedó vacío, Sofía se quedó unos minutos más, mirando las luces de la ciudad desde una de las ventanas. Su reflejo en el vidrio mostraba a una mujer que había enfrentado sus propios miedos y que, finalmente, había encontrado un propósito más allá del éxito financiero. En ese momento, recordó algo que su madre solía decir: «El verdadero éxito no está en cuánto tienes, sino en cuánto puedes dar». El poder de la empatía y la valentía para enfrentar lo incorrecto puede transformar no solo un negocio, sino vidas enteras. El cambio empieza con una decisión, pero se construye con la unión de aquellos que creen en algo mejor. Gracias por quedarte hasta el final de esta increíble historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. También te recomiendo ver el vídeo que aparece en pantalla para seguir descubriendo más historias sorprendentes. Te aseguro que te vas a sorprender. Nos vemos en el próximo vídeo.